¿Quién pide permiso para pensar? Nosotros desde la Facultad de Filosofía de la UAC, tampoco. Bienvenidos a Ética sin Permiso, el territorio sonoro donde desenterramos las preguntas que las jerarquías esfuman y donde desobedecemos la idea de que la bioética, la tecnología y la filosofía son temas neutrales. Frente a chips que mapean cerebros y algoritmos que dictan vidas, nosotros preguntamos, ¿para quién se diseña ese futuro? ¿A quién beneficia? ¿A quién silencia? No somos observadores, somos partícipes. Y aquí la ética no se consulta, se piensa. Hola, hola, bienvenidos, escuchas de la virtualidad. Están sintonizando un nuevo episodio de Bioethics News, un programa dentro del canal Ética sin Permiso, una plataforma que abre la palabra para la crítica, la resistencia y la imaginación política. Aquí no buscamos verdades absolutas, sino preguntas que incomoden y aperturen, pero sobre todo que nos permitan ver el mundo de otra manera. Soy Carla y hoy abordamos un tema que nos invita a mirar más allá de lo humano, el sufrimiento animal y la responsabilidad ética que tenemos frente a él. Para abrir la conversación, escuchemos una noticia reciente. En febrero de 2025, un estudio en Australia causó controversia. Se estrangularon ratas jóvenes para simular efectos de la violencia doméstica. Aunque el experimento fue aprobado por un comité ético, la comunidad científica y animalista lo condenó por el sufrimiento que provocó a los animales. En este caso, plantea una pregunta profunda. ¿Cómo valora la bioética el sufrimiento animal? ¿Y hasta qué punto nuestras decisiones humanas justifican el daño hacia otras especies animales? Para hablar de este tema, nos acompaña la maestra Dinora del Carmen Torres Alfaro. Ella es criminóloga, investigadora y especialista en bioética y animales. Bienvenida, Dinora, es un gusto tenerte con nosotros. Eh, Hola, muy buen día. Muchas gracias a ti principalmente por la invitación y es un gusto poder estar aquí con ustedes el día de hoy. bueno, para iniciar, nos gustaría que nos ayudes a entender el concepto central de este episodio. ¿Por qué hablar de víctimas más allá del humano? ¿Qué significa abordar el sufrimiento animal desde la bioética? Bueno, son preguntas bastante interesantes para iniciar con el episodio, dado que nos van a permitir entender a lo largo de este a qué nos referimos con víctimas. Si nos vamos a marcos normativos, a marcos legales, incluso a tratados, nos dice que las víctimas son las personas que sufren algún tipo de daño o menoscabo a sus derechos, pero siempre hacen esta mención a personas, o sea, excluyen otro tipo de seres que en este caso vendrían siendo los animales no humanos. Y bueno, desde mi formación como criminóloga, que me he dedicado a estudiar estos temas de animales, yo me percaté de que los animales difícilmente son reconocidos ya no tanto como víctimas, sino como seres capaces de sufrir. Y en los estudios pioneros de la criminología se empezaron a indagar en las historias de vida de agresores seriales, de criminales violentos, meramente para encontrar como el origen, por así decirlo, de estas conductas. Y muchos de ellos tenían como esto en común, la violencia hacia los animales. Ellos empezaban violentando animales y posteriormente pasaban a los seres humanos. Pero en este panorama no se consideraba importante el sufrimiento que se les ocasionaba. Es por ello que, bueno, desde la parte de la bioética, abordar el sufrimiento animal implica una amplia reflexión sobre la ética de la vida, también para incluir no solo a los seres humanos, sino también a los animales como sujetos de consideración moral. Claro, y sería importante conocer en qué ámbitos aparece con más fuerza, por ejemplo, este sufrimiento, ¿no? Cuando hablamos de investigación científica o también de prácticas cotidianas, ¿no? Como la alimentación, el entretenimiento, el trato hacia los animales domésticos. Ujú. Sí, creo que precisar en dónde se presenta un mayor sufrimiento
o una mayor frecuencia es complejo, porque, por ejemplo, la investigación científica es una violencia que sabemos que está, pero no es visible. Entonces la gente no empatiza ante este sufrimiento. En Claro. cambio, cuando son animales domésticos, y también porque la gente es más cercana a ellos, hay un vínculo con ellos, la gente resiente y hay un mayor rechazo ante estas prácticas que son dañinas para ellos. Sí, por ejemplo, desde el punto de vista bioético, ¿en qué cambia la reflexión cuando el sujeto del sufrimiento no es un humano? Mm, ¿No? ujú. O qué categorías o principios éticos entran en juego en estos casos? Sí, bueno, si nos vamos así como a la bioética clásica, siempre el centro de reflexión ética ha sido el ser humano y ha sido entendido como aquel sujeto moral, aquel sujeto racional. Sin embargo, cuando el sujeto de sufrimiento no es humano, esa estructura obviamente se ve cuestionada y obliga a la ética a reconsiderar los criterios de moralidad, de agencia y de, por supuesto, también de valor intrínseco. Además, en lugar de considerar el valor moral como algo exclusivo del ser humano, la reflexión bioética se orienta hacia perspectivas biocéntricas y ecocéntricas. Todo esto me recuerda a unos planteamientos de Benham y Singer, por supuesto, Ujú. que hacen mucha referencia a que ya la discusión ya no es sobre si son seres racionales o no, sino sobre la sintiencia, o sea, la capacidad que tienen de experimentar ya sea placer o dolor. Y en este caso ya la pregunta no es si son capaces de razonar, sino si son capaces de sufrir. Claro, y por ejemplo, en este sentido podríamos incluso distinguir entre estos ámbitos, ¿no? Dices, bueno, es difícil decidir en qué ámbito se sufre más, pero definitivamente empatizamos más con lo que tenemos más a la mano o más cercano. Ujú, Si pensamos en la investigación científica y la experimentación animal, donde animales no humanos o los demás animales se utilizan como medios para obtener conocimiento, terapias, aquí el sufrimiento puede ser intenso, pero también las ujú, preguntas éticas son muy profundas, ¿no? Porque ujú, aquí, vamos, la justificación se da de que, bueno, pues estamos experimentando porque esto conlleva a un bien para la especie humana, ¿no? Como la cura para una ujú, enfermedad, eh, alguna vacuna, etcétera. Si pensamos en la producción alimentaria industrial, bueno, con los animales de granja confinados en condiciones que restringen fuertemente sus comportamientos habituales, pues también produce sufrimiento, sin pensar en después la cuestión de la muerte, ¿no? ujú, Em, y bueno, animales domésticos maltratados, ¿no? Fauna silvestre atrapada, animales usados para entretenimiento, todo esto también, pues también entra como en estos dilemas y en estos debates, ¿no? Ahora, hablemos ujú, de algunos dilemas concretos. Por ejemplo, ujú, en la investigación científica, si los animales siguen siendo utilizados en pruebas para nuevos medicamentos o terapias, ¿cómo se justifica éticamente este tipo de experimentación y qué límites ujú. plantea la bioética aquí? Sí, bueno, justamente como ya lo mencionaste, en este caso la experimentación animal ha sido fundamental para el avance y el desarrollo de la medicina. Pero hay que tener muy en claro que también a veces se nos olvida que todo ese progreso se ha construido sobre el sufrimiento y la instrumentalización de seres sintientes, que Claro. todo esto genera una contradicción moral que es difícil de resolver. Entonces aquí yo considero que el dilema ético consiste en si es moralmente aceptable causar algún tipo de daño o sufrimiento a un ser sintiente, si con ello se obtiene un bien potencial para la salud humana, que es algo que siempre ha sido así, ¿no? Ujú, Entonces, la respuesta a todo esto implica que seamos capaces de definir, en primer lugar, qué valor tiene la vida y el sufrimiento animal y también hasta dónde se puede justificar el sacrificio de unos por el beneficio de otros, sin importar las especies.
Claro. eh, en el ámbito, por ejemplo, de la producción alimentaria, parece que el Ujú, sufrimiento animal es más estructural, ¿no? Hay prácticas de confinamiento, ujú. modificaciones genéticas incluso, transporte, sacrificio intensivo. ¿Qué cuestionamientos éticos se hacen en torno a estas prácticas y qué responsabilidades tendríamos como sociedad? Sí, bueno, a diferencia del uso de animales en la investigación científica, este sufrimiento se caracteriza porque es sistemático, es continuo y sobre todo es masivo. Todas estas prácticas responden a una lógica económica, a una lógica productivista y también a una lógica que está muy marcada, que es la antropocéntrica, donde los animales son meramente recursos biológicos optimizables. Entonces, el sufrimiento animal se convierte de cierta manera, por decirlo de cierta manera, en un daño colateral invisibilizado justamente por los Ujú. sistemas de consumo y una cultura que naturaliza la violencia hacia lo no humano. Claro. Más allá, por ejemplo, de esta cuestión antropocéntrica, Ujú, mm, desde, no sé, pienso en los animales domesticados o usados por mm, humanos, ¿no? ¿Qué pasa con los animales silvestres? O sea, porque hasta ahorita, bueno, hemos dicho con los animales que se usan para experimentación, pues finalmente son animales que están en un ambiente controlado, ¿no? Incluso su cría es controlada, la cría intensiva también en la ganadería. ¿No? Los animales, bueno, igual domesticados, animales compañeros como perros o gatos, ¿no? Ahí también hay cierto control. Pero ¿qué ujú, pasa con los animales silvestres? La bioética considera también su sufrimiento, sobre todo, por ejemplo, ante fenómenos como el cambio climático o la destrucción de hábitats. ujú. Sí, creo que en el caso particular de los animales silvestres, eh, la mayoría de los casos, el sufrimiento viene siendo resultado de, no de una explotación directa, sino como resultado también de efectos colaterales de la acción humana hacia los ecosistemas, como ya comentabas, el cambio climático, la destrucción de los hábitats, también este derretimiento de los polos, etcétera. Entonces, estos desafíos contemporáneos nos obligan a ampliar la reflexión, dado que toda forma de vida tiene su propio valor moral. Y a diferencia también, como lo comentaba, de los animales domesticados, los silvestres no dependen directamente del cuidado humano y esto genera dilemas bioéticos, por supuesto, como una pregunta ante todo esto sería, o sea, nosotros como seres humanos tenemos la obligación moral de intervenir para aliviar el sufrimiento de ellos o solamente tenemos la obligación de evitar causárselo. Claro, creo que esa es una gran pregunta, ¿no? Ujú, Porque incluso pensando en estos enfoques que son, que plantean la intervención, ¿no? Que pueden ser también, o sea, pueden ayudar, pero también pueden ser bastante, con la intención de ayudar, bastante antropocéntricos, ¿no? No sé qué piensas de esto, pero creo que en este sentido hay distintas corrientes incluso, ¿no? Si pensamos en la cuestión del rewilding o la renaturalización ujú, que justo ujú, nos pide no intervenir. Bueno, y regresando al dilema de los animales silvestres, aunque aquí la relación es diferente, decíamos, no se trata nada más de investigación o de producción, también hay sufrimiento animal inducido por humanos, como destrucción de hábitats, cambio climático, tráfico de especies, turismo irresponsable, ¿no? Que afecta. Desde la bioética, en el sentido de los animales, las otras especies animales o los animales no humanos, se examinan las responsabilidades humanas hacia estos seres que no hemos elegido como recursos, pero que sí afectamos, ¿no? Y aquí también se debate la intervención humana, ¿no? ¿Deberíamos intervenir? ¿Cuál es el límite? ujú. Sí, justo como ya comentabas, en este caso particular de los animales silvestres, o sea, vienen siendo los daños colaterales, dicho de una manera, ¿no? O sea, vienen siendo este,
el daño colateral de la acción humana sobre los ecosistemas, por ejemplo, del cambio climático, de la deforestación, el derretimiento de los polos, incluso también de los incendios, este, que son provocados, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto nos obliga a ampliar esta reflexión de incluir a los animales silvestres, dado que toda forma de vida, por supuesto que tiene su propio valor moral. Y a diferencia también de los animales domesticados, los animales silvestres, y como bien comentaba, no dependen directamente del cuidado humano. Y todo esto genera este dilema bioético de si nosotros tenemos una obligación moral para de intervenir para aliviar su sufrimiento o solamente tenemos la obligación de evitar causárselos. Claro, y esto es todo un dilema, ¿no? Pero bueno, pasemos al terreno normativo y cultural. En Ujú, los últimos años, México ha dado pasos importantes, por ejemplo, la reforma constitucional que incorpora el bienestar animal. Pero ¿cómo se traduce esto en la práctica? ujú. Sí, bueno, también aquí voy a retomar mi formación como criminóloga y es que todas estas reformas normativas, la creación de leyes, que se hayan agregado los animales a nivel constitucional, y también el aumento de las sanciones no garantiza el bienestar animal ni tampoco te va a garantizar la disminución de la violencia. Todo esto viene siendo un serio problema estructural y cultural. O sea, se necesita cambiar todas las estructuras, toda la visión esta, cultural, el arraigo cultural, que también es un tema, todos estos movimientos por la tauromaquia, las peleas de gallos. O sea, es todo un cambio bastante complejo para que nosotros como sociedad seamos capaces de reconocer la sintiencia y la valía de los animales. Solamente así va a poder existir un cambio en la visión en la que son tratados los animales. Bueno, entonces, regresando a esto, ¿qué retos enfrenta nuestro país en la implementación de todas estas políticas, de todas estas problemáticas que mencionas, pero para implementarlos en políticas reales de protección animal? ¿Qué retos ves? Yo creo que, como ya comentaba, el principal o los principales retos es este cambio en el significado, en la representación que tienen los animales en sociedad. Porque por más que nosotros eh, protestemos o reconozcamos legalmente que los animales tienen derechos o que son seres sintientes, si la gente no entiende por qué o Ujú. si no empatiza con ellos, la legislación es letra muerta. O sea, no va a haber una práctica real ante todo esto. Claro. Eh, y justo esto nos lleva, perdón, a la cuestión de la cultura, ¿no? O sea, en términos culturales, ¿qué barreras o resistencias observas para que la sociedad reconozca el sufrimiento animal como un tema bioético relevante? Ujú. Sí, bueno, y también retomando lo que estoy trabajando en mi tesis doctoral, he tratado de encontrar una respuesta a todos estos planteamientos, a todos estos cuestionamientos, principalmente porque yo me di cuenta de que, al menos y hablando del contexto nacional, todos los Ujú. problemas se atacan desde la superficie, o sea, pero no se interesa por el origen, no se interesan por profundizar en esas problemáticas. O sea, es por ello que, bueno, al menos en mi tesis doctoral estoy utilizando una teoría de las representaciones sociales y con ella me pude percatar de que primero es necesario identificar cómo son representados los animales en la sociedad, qué significado les da la gente, la sociedad a los animales, cómo se construyen, qué simbolizan, dado que para ejemplificar todo esto, por ejemplo, los perros en algunos lugares son considerados como protectores del hogar. O sea, su única función es proteger el hogar, Claro. mientras que otros los consideran como parte de la familia, como animales de compañía, incluso como animales de terapia. O sea, existe ahí como un respeto hacia en este caso, a los perros, ¿no? Pero si nos movemos ahora con otras especies, por ejemplo, las vacas, en India son sacralizadas. En India es imposible comértelas.
claro. pero aquí en México son vistas como consumo. Entonces, por ello, si salen noticias de que mataron a una vaca o que torturaron a una vaca, no genera un impacto porque el destino o la finalidad de las vacas es la alimentación. Claro, y esto nos lleva a la cuestión del antropocentrismo, ¿no? Ujú, Sí, claro, sigue predominando una visión antropocéntrica, ¿no? El sí, antropocentrismo clásico, si lo vemos así, pues sería esta cosa de ver a los animales como recursos para los humanos y que no tienen valor propio. Eh, ujú, y ahí hay una sí, minimización del sufrimiento animal, ¿no? También decir, bueno, los animales no sienten como nosotros o su sufrimiento es irrelevante porque, no sé, no, nos podemos ir a un montón de consideraciones filosóficas que justifican esto, ¿no? Porque no tienen ujú, alma, porque lo que sea, ujú, porque no tienen lenguaje, porque no tienen capacidad de abstracción, de crear, etcétera. ujú, Bueno, todos argumentos que poco a poco también se han ido tirando uno a uno. em, ujú, y, sí, y incluso también esta cuestión de la falta de educación ética. Muchas personas no han reflexionado sobre el estatus moral de los animales, ¿no? Y esto ujú, creo que también es súper importante para cambiarlo en la cuestión legal. Eh, ujú, Está también la cuestión de los intereses económicos, ¿no? Las industrias que se resisten a cambiar prácticas, aunque hay evidencia de sufrimiento, ¿no? Entonces, ujú, desde o sea, si lo vemos desde un enfoque bioético, estamos aún construyendo teorías que integran coherentemente a los animales, ¿no? En cuestión de reconocimiento, de trato justo, de responsabilidad humana, pero ujú. ¿tú qué piensas? ¿Piensas que sigue predominando esta visión antropocéntrica? ¿Cómo ves esta visión? Eh, Ajá, sí, claro, o sea, por supuesto que continúa predominando y yo creo que seguirá predominando todavía por un, un buen tiempo, principalmente por esto que comentabas y lo quiero resaltar, o sea, de que la gente pocas veces o nulas veces ha reflexionado sobre la consideración moral de los animales. Si tan solo ya cuando uno tiene más noción por ejemplo, de estas prácticas de consumo, se empieza a cuestionar de, bueno, ¿y de dónde viene este filete que está ahorita en mi mesa? ¿De dónde viene esta carne de los tacos? ¿O de dónde vienen estos camarones para mis cócteles, ¿no? O sea, ya cuando uno se empieza a cuestionar, empieza a investigar y empieza también a como que a tener este cambio de mentalidad respecto al origen y de la sintiencia también de los animales. La gente tiene que empezar a cuestionarse de dónde vienen no solamente los alimentos, sino Mm. también la ropa, este, muchas cosas. Hay muchas cosas que cuestionar. Claro. Y en este sentido, ¿qué propuestas o qué caminos de acción crees que Ujú, podría ofrecer, por ejemplo, la bioética ujú, para transformar esta relación entre humanos y animales o entre humanos y ujú, los demás animales, ¿no? Por ujú, ejemplo, desde la educación, desde las leyes, desde el consumo, desde las mismas ciencias. ujú. Sí, bueno, la bioética se me hace sumamente interesante, se me hace fundamental, dado que nos ofrece la posibilidad de educar a través de la empatía, también de consumir con conciencia, esto que comentaba de empezarnos ya a cuestionar de dónde vienen los alimentos, ¿no? Y que Ujú. también no es necesario el consumo diario y excesivo de las carnes o de los lácteos. También la bioética nos permite reconstruir el significado que tienen los animales y de legislar desde la justicia interespecie, que eso es muy importante. O sea, más allá de todas las prácticas o leyes, la bioética nos invita a la reflexión, o sea, a repensar la relación y el trato que se les da a otras formas de vida, que en este caso a los animales no humanos, y tratando de buscar y orientar prácticas y valores que hagan posible una convivencia más justa y compasiva entre especies. Claro. Y por Ujú. ejemplo, en cuestión de leyes, ¿qué piensas que ayudaría también a fomentar este cambio de paradigma? Mm, Pues más que nada, las leyes no ayudan al cambio de paradigma porque están
hechas desde una visión antropocéntrica. O sea, si uno lee las leyes de protección animal, Ujú, por más que estén orientadas, va la redundancia, a proteger a los animales, se trata de que los seres humanos no resultemos perjudicados o que nosotros tengamos algún beneficio debido a esta protección que se les da a las otras especies, ¿no? Entonces, más que nada aquí, las leyes sirven solamente como mecanismos de control social formal, en el sentido de que estas leyes nos limitan o regulan las acciones ujú. porque nosotros vamos a recibir una sanción si violentamos animales, ya sea una pena privativa de libertad, una multa, o el aseguramiento de los animales. O sea, depende mucho también, esa es una crítica que particularmente hago en las legislaciones, de que no están homologadas a nivel nacional. Cada entidad en su autonomía tipifica a su consideración qué conductas son dañinas para los animales, cómo las van a tipificar, y también qué se entiende por maltrato, qué se entiende por crueldad, qué se entiende por sufrimiento, etcétera. O sea, ya depende mucho de cada entidad. Claro, y justo aquí entra como, creo que es muy pertinente mencionar toda esta crítica que se hace, por ejemplo, desde otras corrientes, como Ujú, de los estudios críticos animales, hacia el derecho, ¿no? Que finalmente sigue siendo ujú, este marco antropocéntrico, pero que se intenta extender, ¿no? A otras especies, pero en esta extensión se ujú, sigue siendo antropocéntrico, ¿no? Porque a quienes ujú. consideras, pues a los que están más cerca, a los que se parecen más al ser humano, o a los que te sirven para algo, ¿no? Entonces, Exacto. sí, sigue siendo pues el mismo marco. Bueno, Ujú, ya para ir cerrando nuestra conversación, ¿qué mensaje te gustaría dejar a quienes nos escuchan? ujú. Pues ya como hemos ido recapitulando durante este episodio, yo creo que es muy importante que empecemos nosotros a cuestionarnos, a realmente repensar qué significa tener un valor moral, qué significa también empatizar con otras formas de vida. O sea, no necesariamente te tienen que gustar los animales para que los puedas o debas de respetar. Claro, sí, creo que eso que mencionas es muy Ujú, importante. ¿Y cómo ujú. podríamos, o sea, una vez hecha esta reflexión, que tampoco es sencilla, ¿no? Desde nuestras decisiones cotidianas, ampliar la mirada ética hacia los demás animales y reconocerlos también como víctimas cuando sufren. Mm, Esto es muy interesante porque a través de la ética, nosotros podemos ampliar la mirada hacia los animales en el sentido de que podemos reconocer que el sufrimiento no se limita nada más a lo humano. O sea, cuando nosotros somos capaces de comprender que nuestras acciones, ya sea por acción o por omisión, afectan la vida y el bienestar de otros seres, Ujú, la ética solo así se puede convertir en un ejercicio cotidiano de coherencia y de cuidado. O sea, claro. reconocer que los animales son víctimas, y esto sí es algo que yo quiero recalcar aquí muy bien, no significa que se equiparen a los seres humanos. O sea, sino que reconocerlos como víctimas implica que se asume que también pueden ser dañados, de que también pueden sufrir y que también pueden ser sujetos de violencia. O sea, entonces, ante todo esto, el concepto de víctima Ujú, amplía más que nada el horizonte moral, dado que deja de ser un concepto meramente jurídico. claro. Y en este sentido, creo que se vuelve como también la reflexión un poco más aguda, ¿no? En el sentido de pensar, claro, son víctimas, pero son otro tipo de víctimas, ¿no? Su forma de ser Ujú, víctimas es distinta, pero eso no los quita tampoco pues, de la consideración o de la necesidad incluso de replantearnos todos nuestros hábitos, ¿no? Porque si o sea, no necesitamos pensarlo demasiado. eh, Cualquier cosa en nuestra rutina diaria, desde que despertamos hasta que nos vamos a dormir de nuevo,
implica un montón de víctimas animales, ¿no? Ujú. En lo más cotidiano de nuestras vidas. Bueno, pues Sí, te damos las gracias por compartirnos tu tiempo, tu palabra y tu mirada crítica. Esperamos volvernos a encontrar pronto y bueno, muchas gracias, Dinora, por estar acá con nosotros. Eh, y sí, gracias. Sí. no, al contrario, muchas gracias por la invitación. Sí, gracias, gracias por estar acá y gracias igual a nuestras escuchas por acompañarnos en este episodio. Les invitamos a seguir atentos a los próximos capítulos de Bioethics News dentro de Ética sin Permiso. Recuerden, hasta que lo político se vuelva bioético. Abrazos de resistencia. Llegamos al final de esta sesión, pero no al final de la pregunta. Agradecemos a la cabina del EMI, Laboratorio de Educación y Mediación Intercultural, por albergar estas reflexiones. Este proyecto nace y se enreda desde la especialidad en ética de las investigaciones de la Facultad de Filosofía de la UAC. Seguiremos poniendo el cuerpo y la palabra para que lo político no pueda escapar de lo bioético. Cuiden todo. Nos vemos en la próxima con más preguntas y menos permiso. Abrazos de resistencia.